Hola, ¿qué tal? Espero que anden muy, pero muy bien. Soy Charlie Ripoli. Un gusto enorme y un abrazo enorme al país de Venezuela. Es un gran honor poder estar participando en este cuarto Congreso Internacional de Tarot de Venezuela. Desde ya agradezco por la invitación y dejarme ser partícipe de este momento tan especial. Y un gran saludo y felicitaciones a un gran colega y amigo. Eduardo Servigna, que es el organizador de este congreso, así que te felicito y gracias por darme la oportunidad de poder participar. Así que bueno, a todas las personas que están viendo en este momento el congreso, bueno, saben que es para poder aprender y seguir enriqueciéndonos con el tarot. Acá lo que les voy a pedir es exclusivamente que tengan algo para anotar. Igual yo les voy a estar dando, le voy a pasar después a Eduardo un PDF de las planillas que voy a estar pasándoles, porque hay mucho para anotar, hay mucho para saber y aprender, ¿sí? Así que bueno, espero que puedan disfrutar de esta ponencia. Voy a poner a compartir la pantalla para que empecemos la ponencia. Desde ya, gracias a todos por este momento único y bueno, espero que disfruten esta ponencia. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a comenzar. Mi ponencia se llama El emperador en los tarots egipcios y cómo interpretarlos. Bien, esto básicamente, la idea es hablar un poco del tarot egipcio y en qué se puede llegar a diferenciar con los tarot clásicos como el Rider o el Marsella. Bien, y qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder, por ejemplo, interpretarlo. Pero antes que nada, los que no me conozcan, yo soy Charlie Ripoli, soy creador del Oráculo de los Herejes, Tarot del Antiguo Egipto, Lenormand del Antiguo Egipto, Lenormand Infernal, también dueño de la escuela Alquimia Interior con Charlie y de Café Tarot, que lo pueden ver en mi canal de YouTube, ¿sí? Donde ahí siempre voy a estar dando contenido y sobre todo de tarot egipcio hay un montón, ¿sí? Tarot u oráculos egipcios pueden ir a Café Tarot directamente, ¿bien? Soy organizador del primer Congreso Internacional de Tarot Egipcio, un congreso que trata de enfocarse netamente en los tarots egipcios, ya que a veces en los congresos, a veces puede haber una ponencia de tarot egipcio. La idea es que ampliemos un poco más la comunidad de los tarots egipcios. Es como un mundo aparte, es como un mazo aparte también. Entonces, bueno, la idea es poder integrarlo. Ya en el 2026 viene la segunda edición y también soy organizador del Congreso Internacional de los Oráculos, la cual el año que viene ya empezamos con la quinta edición en modalidad presencial los dos. Así que, bueno, espero que también pueden ver las anteriores ediciones en mi canal de YouTube, Café Tarot. Ahí está todas las ponencias de las anteriores ediciones. Bien. Bien, primero que nada, siempre que hablamos de tarot egipcio surge esta famosa pregunta ¿de dónde viene el tarot? ¿No? ¿Proviene del Antiguo Egipto? Seguramente lo habrán escuchado de que proviene del Antiguo Egipto. Bien, se dice incluso en libros, he visto libros donde dicen en la primera página que el tarot proviene del Antiguo Egipto. Bien, por momento eso es erróneo, desde la egiptología eso es erróneo. Bien, para los que no sepan un poco de mí, yo soy especialista en egiptología, que no es lo mismo que ser egiptólogo, eso aclarémoslo. Bien. ¿Qué significa ser especialista en egiptología? Que he estudiado muchísimo tiempo, durante muchísimos años, la cultura egipcia, tanto dioses, religiones, culturas, como también jeroglíficos. Bien, así que la idea era poder integrar toda esta información en mazos temáticos como este, que es el tarot egipcio. Y algo que me llamaba poderosamente la atención es que justamente decían que el tarot provenía del antiguo Egipto, que era el libro de Tot, que era Los secretos de la vida, del libro de Tot, o que aparecían 12 láminas doradas, o que aparecían todos los arcanos en papiros dorados. Bueno, de momento todo eso no es verdad, ¿bien? No se ha visto ninguna lámina dorada en las pirámides de Egipto que contengan las cartas del tarot. No se ha visto ningún papiro dorado y no dorado.
que contengan las 78 cartas del tarot. Y el libro de Tot, el famoso libro de Tot, hasta el día de hoy, desde la egiptología, no ha sido descubierto. No se sabe si realmente era una mitología, ya que era de la época demótica, o simplemente no lo encontraron todavía. Bien. Entonces, investigando un poco, me doy cuenta de que, bueno, hay mucho mito también, ¿sí? Y todo eso se debe a Anthony Kurt de Gebelem, ¿sí? Que básicamente era un estudioso en el mundo del tarot. En 1781 básicamente saca un ensayo, un libro que se llama Le Monde Primitif, que es el mundo primitivo del tarot. Bien, el cual en ese ensayo lo que él menciona es justamente que dice, el tarot proviene del antiguo Egipto mediante sus iconografías, ya que en el tarot se podían ver simbología egipcia y que seguramente había pasado esta evolución para poder pasar la Inquisición, ¿sí? Pero básicamente decía que en base a simbología que había en el tarot es un tarot egipcio que provenía del antiguo Egipto. Entonces, él es el precursor de ese famoso mito de que el tarot proviene del antiguo Egipto. Bien, él es el que lo empieza y el que lo continúa después es Eteila, ¿bien? Que básicamente en 1790, que interpretó la sabiduría hermética en libros de Tot egipcio y hizo varios mazos, fue como el primero que empezaba a darse, a cobrar por sesiones o tener una escuela donde enseñaba tarot. Él continúa la teoría de Kurt de Göbel, pero le agrega que tal vez el tarot es el libro de Tot, puesto en cartas, ya que revelaba los misterios del universo, los misterios de la vida. Bien, pero en esa época, 1700, lo que estaba vigente básicamente era el tarot de Marsella, no el tarot egipcio como lo que conocemos. Bien, era el tarot de Marsella. Entonces se decía que tal vez en la carta de la estrella era la estrella Sirio, estrella muy sagrada para los antiguos egipcios, ¿bien? Pero era el tarot de Marsella, y que el tarot de Marsella tenía simbología egipcia, que provenía del antiguo Egipto, ¿bien? Que se había adaptado a la época moderna de ese momento para pasar la Inquisición, ¿bien? Desde la egiptología hasta el día de hoy no se puede avalar dicha teoría. Está muy linda la teoría, pero dicha teoría no se puede avalar, ya que no está corroborado, no se han encontrado nada. Es más, no existían las cartas, ningún tipo de carta en el antiguo Egipto, ¿sí? Así que de momento eso no se puede confirmar. Bien. Y a raíz de de ese mito, de esa leyenda, de esa teoría, también empiezan a salir, al pasar los años, libros, como este libro que se llama El Supremo Arte de echar las cartas, por el Dr. Moore, autor ficticio, propia de la editorial. Hasta el día de hoy lo siguen vendiendo. Y yo lo compré una vez y vi que en la primera página decía, el tarot proviene del antiguo Egipto, te lo dice así. Y en los años 80 y 90, los libros eran más respetados, más que hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como antes era, el que sacaba un libro era palabra santa, el que sacaba el libro era porque tenía la verdad absoluta, ¿bien? Entonces a raíz de esto empieza a difundirse también esta teoría de que el tarot provenía del antiguo Egipto. Como también he visto otras personas, otros tarotistas que afirmaban haber visto un papiro dorado, un papiro con las 78 cartas, pero nunca está eso. Desde la egiptología eso no existe. Está muy linda la teoría, pero de momento no se puede avalar dicha teoría. Entonces, por ahora podemos decir que el tarot no proviene del antiguo Egipto. Bien, a lo mismo que el péndulo egipcio. Vieron que dicen el péndulo Camet, el péndulo de Osiris, el péndulo de Isis, el péndulo egipcio, que dicen que es del antiguo Egipto, que proviene del antiguo Egipto y que ellos usaban la radiestesia. Los egipcios no usaban la radiestesia, no existía la radiestesia. Lo que usaban como péndulo, sí había un objeto
muy similar al péndulo, ¿sí? Al péndulo que hoy llaman el péndulo egipcio, que en realidad era un talismán que representaba el pene erecto del dios Amón o Amón-Ra, ¿sí? Era ese símbolo. Y nosotros en la época moderna agarramos eso que se encontró en el antiguo Egipto, pensamos que era un péndulo y lo usamos como un péndulo, ¿bien? Esa es una realidad. Entonces, podríamos decir que de momento no hay evidencia para sustentar la teoría de Kurt de Gödel, ¿sí? Entonces, recuerden, el tarot de momento no proviene del antiguo Egipto. ¿Mm? Bien. Vieron que recién les mencioné esto del libro de Thoth. Bueno, el libro de Thoth, básicamente Thoth es un dios. Vamos a ver un poco quién es Thoth. Thoth es el dios escriba, el dios de la sabiduría, el dios arquitecto, el medidor del tiempo. Es uno de los dioses más importantes en el antiguo Egipto. Justamente era el que registraba todo y el que nos daba a nosotros el poder de organizar, el poder de dialogar, el poder de la escritura y del habla. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? El famoso libro de Tot es un libro donde hay una mitología donde dice que Tot tenía un famoso libro, que era un papiro, y que ese papiro tenía los secretos del universo y que te ayudaba, era como un grimorio, te ayudaba a conectar con las plantas, con las hierbas, con la magia, y que también podías comunicarte con animales. Bien, aquella persona que obtuviese, digamos, el libro de Tot, iba a descubrir los secretos del universo. La leyenda dice que un discípulo habla con Todd y Todd le comenta eso, que el libro debe estar escondido en alguna parte del Nilo, ¿bien? Pero justamente esa teoría está en una época demótica donde ya había influencia greco-romana, por lo cual no es una mitología que digamos es canon, que no es canon del antiguo Egipto, de las viejas historias antiguas, sino que ya es una mitología agregada. Y después obviamente se lo relacionas con Hermes Trismegisto, el tres veces grande, ¿bien? Eh, entonces ahí el libro de Todd dicen que pasó a ser cartas de tarot. Eso es el famoso libro de Todd, pero desde la egiptología, como les había comentado, no, no se desenterró, no se sabe qué es. No se sabe si realmente era una mitología y ese libro no existe o que todavía no ha sido desenterrado. De momento no está. ¿Bien? Así que bueno. El tarot egipcio es simplemente un tarot de temática. Bien, para los que somos fanáticos de la cultura egipcia, los tarot egipcios son tarots de temática. Bien, o sea, para los que nos gusta y nos fascina la historia y la cultura egipcia, nos puede ayudar muchísimo. No es que por ser tarot egipcio es que deriva del antiguo Egipto ni nada por el estilo. Está basado. Bien. Pero también le tengo que comentar que el tarot, este es uno de los famosos tarot egipcios en el mundo del tarot, que es el tarot egipcio de Kier, o mejor dicho, de Iglesias Janeiro, ¿bien? De la editorial Kier. Y este tarot egipcio, que es de los clásicos clásicos, es el menos egipcio que realmente vamos a encontrar, porque tiene un montón de otras cosas que no son egipcias, ¿bien? Y hoy lo vamos a ver. Yo les recomiendo mucho también este tarot, que es el de Jeremy Mitchell, que está basado justamente en el de Kier, pero un poco más minimalista. Le saca un montón de cosas que en el tarot de Kier es innecesario. Bien. Tenemos el tarot egipcio de Saint Germain, que justamente es un tarot de Marsella. Bien, es literalmente un tarot de Marsella con ilustraciones egipcias. Los arcanos menores son iguales. Bien. Los arcanos mayores van a tener el mismo significado, justamente. Es totalmente igual, nada más que cambia la ilustración y un poco la correspondencia astrológica. Y yo en su momento estudié jeroglíficos porque quería saber qué eran los jeroglíficos que estaban arriba de las cartas. Y la realidad después me encontré de que solamente lo pusieron a modo de decoración. No forma ninguna consonante, no forma ninguna oración, nada. Por lo cual lo pusieron de forma decorativa. Bien, también pasa eso en algunos mazos de tarot egipcio. Simplemente son de temática y hay mucha decoración para que uno se sienta que está en el Antiguo Egipto. ¿Bien? Pero
a modo intelectual, tal vez carece de conocimiento o de lingüística como también de relaciones. Bien, también está el tarot de Martina Gabler, uno muy lindo que también es un tarot de Marsella. Bien, también tenemos el Art Nouveau, si mal no recuerdo, que es un estilo Rider-Waite pero egipcio. Este tarot egipcio es muy lindo, sinceramente es muy, muy, pero muy bonito, es como si fuera un papiro, pero también es un tarot de Marsella. ¿Bien? Bueno, y este es el egipcio del Art Nouveau Tarot, que es básicamente el tarot Rider-Waite con ilustraciones egipcias. ¿Bien? Por lo cual ustedes pueden elegir el tarot de temática que más les guste. Bien, si ustedes ya saben leer el Rider, tienen este tarot. Si saben leer el tarot de Marsella, tienen los anteriores mazos, para que ustedes directamente puedan conectar con la imagen y se sientan que están en el antiguo Egipto. Bien, pero recuerden, son de temática. También tenemos oráculos, como el oráculo de los dioses egipcios, que este más bien nos va a ayudar mucho a estudiar los dioses, ya que son 36 dioses. Está muy bueno porque tenés que investigar mucho sobre la mitología egipcia. Y así como el Tarot Rider tiene su Pamela Coleman Smith, nosotros en la comunidad egipcia tenemos a Silvana Alasia, que nació en Turín y es la ilustradora de muchos mazos de tarot egipcio. Como por ejemplo todos estos que vemos acá, el tarot de Nefertari, el oráculo de los dioses egipcios, el tarot de Cleopatra y el Egyptian Tarot, que también hizo colaboración con Giordano Darti. Bien, que es ese de papiro, que está muy bonito, hace varios estilos con la misma ilustración, por lo cual está muy bonito, ¿sí? Silvana Lacia es como nuestra ilustre en la comunidad egipcia. ¿Mm? Bien, antes de pasar al emperador, ¿sí? Que vamos a agarrar el emperador como carta ejemplo, ya que estamos en el cuarto Congreso Internacional de Tarot, vamos a agarrar después el arcano del emperador, pero primero tenemos que saber un poco de la historia de los tarot egipcios. Como habíamos comentado, estaba Kurt de Geveland, que empezó la teoría de que el tarot proviene del antiguo Egipto. La continúa después el gran Teila, ¿sí? Teila, que es Jean-Baptiste Alliot, que nace en el año 1700, ¿bien? Pero fallece en el 1791. Anoten esta fecha porque va a ser importante para más adelante en un ratito, ¿bien? Hasta el momento, hasta donde fallece Teila, antes se decía que el tarot provenía del antiguo Egipto, que había simbología egipcia y no se sabía absolutamente nada de los jeroglíficos. En el 1700 era pleno auge del descubrimiento de los templos egipcios, por lo cual imagínense que veían jeroglíficos pero no sabían el significado porque todavía no estaba la gramática. También recordemos que en su momento, cerca de la época, en 1798-1801, la expedición francesa de Egipto y Siria está dirigida por Napoleón Bonaparte, que tenía gran fascinación por la cultura egipcia. Es más, se quería apoderar de Egipto, ¿sí? No lo consiguió, no lo consiguió. Y sé que hace poco salió una película de Napoleón y donde muestran que él le manda como una especie de cañón a las pirámides. Eso nunca pasó, ¿sí? Eso nunca pasó. Bien, a pesar de las victorias francesas iniciales, la campaña terminó en fracaso y Egipto permaneció bajo el control otomano. Bien, ¿esto por qué es importante? Porque Egipto movía en esa época mucha, pero mucha energía. La gente estaba fascinada. Pero llega la famosa piedra de Rosetta. La famosa piedra de Rosetta es un fragmento de una antigua estela egipcia de granadorita, una piedra muy, muy especial, inscrita en su decreto publicado básicamente en Memphis en el año 196 a.C., ¿bien? Por el faraón Ptolomeo V. La familia tolemaica básicamente son familias ya con influencias griegas, ¿bien? Esto para que lo sepan, ya es influencia griega.
El decreto parece de tres escrituras distintas. Como verán, está dividido en tres. El texto superior está en jeroglíficos egipcios. La parte intermedia básicamente es escritura demótica y la inferior es griego antiguo. Gracias a esa piedra de Rosetta es que se puede descifrar qué era lo que significaban los jeroglíficos. Bien, allí la halló el 15 de julio de 1799, ya con Teila fallecido, el capitán francés Pierre-François, básicamente Bouchard, durante la campaña francesa de Egipto. O sea, la descubre, pero es perdón, Jean-François Champollion, quien en 1822 anuncia a París el descifrado de los textos jeroglíficos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta de que el que la descubre es Pierre-François Bouchard y el que hace la gramática y logra traducir todos los textos egipcios en Jean-François Champollion. Y fíjense, le tomó casi 22 años poder descifrar y sacar la gramática. Tardó bastante. Bien, por ende. Antes lo que se sabía de Egipto era solamente suposiciones, era solamente teorías, porque no se sabía. A partir de acá es donde se puede empezar a ver qué significaba cada dios, cómo se llamaban, cómo era la historia del antiguo Egipto. Y a partir de ahí en adelante empiezan a salir los primeros tarots egipcios, como por ejemplo este que al principio se llamaba el tarot de las princesas. No tengo ni idea por qué, pero se llamaba así. Bien, ahora hoy en día hay una edición nueva como esta que vemos en la imagen, que básicamente lo llaman el tarot de los egipcios, así egipcios, bien, considerado como el primer tarot egipcio. En realidad es un tarot de Marsella con vestimentas egipcias, donde empiezan a tener un poquito más empiezan como a adaptar el tarot de Marsella con vestimentas egipcias basado en el gran Eteila I, ¿sí? Todo esto es por Lorambert bajo el seudónimo de Johannes Trimegistre. ¿Bien? Después aparece Simbología egipcia en Dogma y Ritual de la Alta Magia por Eliphas Levi, que no dibuja directamente sus cartas, pero había una de sus cartas que era la del carro, donde vemos justamente en vez de dos caballos, vemos dos esfinges también atribuyéndolo un poco al antiguo Egipto, ¿sí? Pero era más símbolo esotérico que otra cosa, ¿no? Y después, por ejemplo, fíjense, estos eran láminas para recortar, ¿bien? El tarot de René Falconier, ¿bien? En 1896 salen estas primeras cartas, que es un tarot básicamente de Marsella, con imágenes que dentro de cartuchos. Cartuchos es esta forma que vemos acá, ¿ven? Donde anteriormente en el Antiguo Egipto se ponía el nombre de un dios o el nombre de un faraón. Y esotéricamente, si vos colocas tu nombre adentro de una forma de cartucho, estás protegiéndote. ¿Bien? Entonces estas cartas venían en blanco y negro y venían para recortar. ¿Sí? Y al principio venían los arcanos mayores, ¿sí? Después sale el famoso Tarot de Saint Germain, bien, las primeras ediciones, donde empieza a agregar arcanos menores estilo marsellés, bien. Hasta ahora, de momento, sigue siendo estilo marsellés. Eh, Eran de papel, o eran en blanco y negro, ¿sí? Y es más o menos esto del año 901, 905, bien por esa época ya empiezan a estar los arcanos menores estilo egipcio. Es hasta que llega en 1800, nace en 1893 Jesús Jorge Iglesias Janeiro, pero en 1947 sale el famoso libro La Cábala de Predicción de Jesús Iglesias Janeiro, que es el creador de el tarot egipcio que llamamos tarot egipcio de Kier y es uno de los tarot clásicos en la comunidad de tarot. Bien, esto lo saca en 1947, ¿sí? Saca varias ediciones
Y ahí es donde eh, entra un poco la polémica porque después la editorial Kier saca su nombre y termina llamándose como Tarot Egipcio de Kier. Kier es la editorial, no es la creadora de Iglesias Janeiro. Hay muy poca información realmente de esta persona. No es ficticia, es real, sí, es una persona real, pero justamente es el creador de este mazo clásico. Ahora, cuando uno lee la cábala de predicción, y esto es donde un poco quiero hacer llamada de atención, porque he visto un montón de tarotistas que usan el tarot egipcio, pero no tienen ni la más remota idea de lo que contienen la mitad de las cartas, la mitad del contenido de cada carta, porque no leen este libro, La Cábala de Predicción. Es un libro muy denso, no es fácil de interpretar y no es un libro para principiantes. Yo lo que les recomiendo es hagan un curso primero de tarot egipcio, de Kier, de Iglesia Janeiro, y después, tranquilos, lean este libro, porque es muy denso, es muy complejo, ¿bien? No es, ya de entrada te das cuenta de que no es un libro para principiantes. Tiene mucha simbología, se nota que Iglesia Janeiro pertenecía o a alguna logia o secta o u orden hermética, ¿sí? Porque es increíble la cantidad de simbología que ahora vamos a ver que tiene cada carta de este tarot clásico. ¿Ven? Y después, bueno, recuerden que salen un montón de mazos modernos hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar el tarot egipcio clásico, el de Kier, o el de Iglesias Janeiro, pero todo el mundo lo llama el de Kier. Mucha gente se horroriza, se asusta de todo lo que tiene justamente el tarot egipcio. Pero vamos de a poquito, ¿sí? Vamos a agarrar la carta, como dije, del emperador, haciendo honor a el cuarto Congreso Internacional de Tarot. Acá tenemos la carta del emperador, ¿bien? Obviamente es un rey. Eh, la forma correcta de decirlo no es faraón realmente, sino que es rey o líder, ¿bien? O gobernante. Porque básicamente faraón deriva de farao en hebreo, que básicamente era el que gobernaba. ¿Quién es su farao? ¿Bien? ¿Quién es su gobernante? Entonces, bueno, después quedó faraón, ¿bien? Pero en realidad es rey, rey, gobernante o líder. Bien, fíjense lo que tiene la carta del tarot egipcio de Kier. Este es el tarot egipcio clásico, ¿bien? Tenemos el emperador. Empezamos con este primer símbolo, una mano. Así, una mano. ¿Qué significa la mano? Acá me río mucho porque muchos le daban como la interpretación, gente que no sabe, no ha estudiado lo suficiente o no ha leído el libro, ¿bien? De la por cierto, hago un paréntesis. En el libro de la Cábala de la Predicción, Iglesia Janeiro se encarga de también no contarnos todo lo que contiene cada carta de tarot. Tenemos que buscarlo e investigarlo por nuestra propia cuenta, como si fuéramos realmente el aprendiz que tiene que hacer el camino del aprendiz e ir a investigar. Por eso es importante, gente, que cuando inicien algo en el tarot, investiguen. ¿M? Esto, muchos decían que era símbolo de dar y recibir. Dar y recibir. ¿Por qué? Por la mano. No. En realidad, la mano es un jeroglífico. Es un jeroglífico la cual ustedes pueden agarrar el abecedario de los jeroglíficos, que de por sí les comento. No es que, no es que así es el vocabulario egipcio, sino que desde la gramática es compleja el saber interpretar jeroglíficos, son combinaciones. Sinceramente, leer escritura jeroglífica es como leer el tarot. Dependiendo el jeroglífico que esté al lado y el que lo acompañe, nos va a dar una historia. ¿Bien? Pero se ha hecho a modo juego, ¿sí? Solamente a modo juego, un abecedario para mimetizarse con la cultura egipcia y también para que realmente nos dé un contenido. En este caso, fíjense, tenemos una mano.
lo cual sería el jeroglífico este, que es la D. ¿Y de qué nos sirve esto? Bien, si ustedes en el paño del tarot tienen, por ejemplo, 5 cartas de tarot, tienen 5 cartas que contienen 5 jeroglíficos. Juntan esos jeroglíficos y ven qué palabra se forma. Esa palabra les puede dar una palabra clave muy, muy importante. ¿Sí? Como también el que ya estudia gramática jeroglífica, a veces juntar varias cartas te genera una gramática. Entonces vos podés ir armando una oración o una historia con los jeroglíficos. Entonces, van a tener jeroglíficos a modo abecedario para formar palabras, como también formar gramática. Bien, entonces, esto es importante tener este cuadrito, por lo menos para empezar. Bien. Después, acá abajo, en la parte inferior, bien abajo, donde señalo, tenemos dos símbolos astrológicos, ¿bien? Por lo cual integra la astrología, ¿bien? Este tarot egipcio integra la astrología, donde tenemos el planeta y el signo, por lo cual se va a interpretar el planeta sobre el signo, ¿bien? El planeta va a ser la influencia de la carta. ¿Con qué energías viene la carta? Eso nos va a dar una clave muy importante. ¿Qué influencias energéticas? ¿Vieron cuando a veces decimos vino Mercurio retrógrado y todos hablamos muy mal o nos comunicamos para el tujes? Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Qué influencia planetaria hay? Y el signo nos va a decir con qué energía va a accionar dicho personaje de la carta del tarot. Acá hago otro paréntesis. En el tarot egipcio de Kier, básicamente Iglesia Janeiro dijo, yo me vale madre, yo voy a hacer mi propio tarot egipcio con mis propias reglas. Bien, entonces, ¿qué hace? Nosotros en el tarot de Marsella o el tarot Rider estamos básicamente acostumbrados a realmente tener una correspondencia astrológica. Por ejemplo, el emperador es regido por Aries. Bueno, en este tarot va a cambiar todo. Van a estar regidos por planetas y signos y totalmente distintos al tarot clásico. Y ustedes dirán, ¿y cómo hago? El significado es lo mismo, lo que cambia es la forma de accionar del personaje central. Por ejemplo, el mago en el tarot de Rider está regido por Mercurio, por lo cual es perspicaz, es inteligente, es habilidoso con el comercio, sabe de escritura, de dialecto, sabe expresar, es vendedor. En cambio, en el tarot egipcio es Leo, Sol en Leo, por lo cual va a ser un mago que a la hora de iniciar y usar sus recursos va a ser generoso, va a brillar por sí mismo, va a ser un gran líder, va a querer transmitir y acompañar a los demás. Es un mago con distintas formas de accionar. Lo mismo pasa acá con el emperador. El emperador en el tarot clásico es regido por Aries, por lo cual es un emperador más impulsivo, más de ir al choque, un poco peleador, más, más calentón, tal vez. En- obviamente teniendo en cuenta la estabilidad. La esencia de la carta es la estabilidad. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos Urano en Acuario. Urano en Acuario significa que es ya un emperador con ideas inventivas, revolucionario y totalmente renovador. Y eso lo vamos a ver ahora dentro de un rato, ¿sí? También tenemos en este costado la numerología y también la letra hebrea. Bien, la letra hebrea nos indicará la energía general, el significado general. Esto es para los que son fanáticos de la cuestión hebraica. ¿Sí? Vieron que a veces cada letra hebrea tiene un significado y una energía en particular. Bueno, también te puede indicar la energía de ese arcano. Bien, pero no todos lo usan, otros sí, pero no todos. Bien. Después tenemos dividida la carta en 3 partes. Plano superior o espiritual, que va a representar todo lo que tenga que ver con las ideas, los sueños o la divinidad.
El plano medio, que es donde va a estar el personaje principal, el arcano, que básicamente es el plano concreto, el aquí, ahora, lo presente y lo que tengo. Y abajo, el plano inferior o el plano físico terrenal, donde está conectado con la tierra, lo ancestral y lo heredado. ¿Bien? Entonces, vamos a tener distintos tipos de jeroglíficos. En este caso, por ejemplo, tenemos el bastón que se llama uwaz. Bien, un bastón que lo usaban los líderes egipcios, por lo cual esto que va a representar que se hereda esta cuestión del legado del liderazgo del antiguo Egipto, por ejemplo. Bien, por ejemplo, otro detalle es que parte de la cabeza, ¿sí? Está superando el plano, tocando el plano superior. Significa que es un personaje conectado con las ideas, conectado con lo superior, con lo divino. Esa es una forma en la cual podemos interpretar estos planos. ¿Bien? Los alfabetos en el tarot egipcio de Kier es complejo. Por ejemplo, cada carta, como verán, ¿bien? Tenemos este tipo de sigilos. Esto es un sigilo, ¿bien? Esto que marco es un sigilo. Y esto también es parte de un abecedario, que es medio sigilo también. Agregan un montón de simbología, un montón de sigilos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, tenemos acá el jeroglífico, ¿bien? Tenemos acá la letra hebrea y acá al costado, que no se debe ver por mi cámara, tenemos lo que podría llegar a ser el alfabeto de los magos y esto de arriba, que está arriba del emperador, un sigilo, ¿bien? Vamos a ver la otra diapositiva. Esto, ¿dónde está? ¿En el libro de la Cábala de la Predicción? No. Iglesia Janeiro se encarga de no decirnos nada, lo tenemos que averiguar por nuestra cuenta. Está en el libro de Arbatel, Magia Veterum, donde es un libro que enseña también algún tipo de sigilos que están en el tarot egipcio. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos este sigilo, ¿bien? Que básicamente es Och y justamente está en el libro. Y acá está el significado. Básicamente tiene que ver con toda esta cuestión del inicio, del liderazgo, de todo. Pero también tenemos otro tipo de sigilos que son los sigilos de la inteligencia planetaria, que son sigilos que representan planetas. ¿Bien? Entonces, para que tengan una idea, hay como tres tipos de alfabeto, ¿sí? Tres tipos de alfabetos dentro del tarot egipcio clásico de Kier, ¿bien? Obviamente esto es para que lo tengan simplemente en cuenta, no es que tienen que estudiarse todo esto, porque a la hora de la lectura va a ser mucho más simple. Esto es simplemente a modo, fíjense lo que tiene todo este mazo, ¿bien? Tenemos el primer abecedario que es el alfabeto celestial, el alfabeto malaquim y el alfabeto transitus fluvi, que son algunos de los alfabetos que podemos ver en los sigilos que aparecen en el tarot egipcio de Kier o tarot egipcio de Iglesias Janeiro. Y básicamente, ¿para qué nos van a servir? Equivalen a una letra. Sí, a una letra. Es simplemente para que, lo mismo que los jeroglíficos, para que ver según la cantidad de cartas que tenemos, ver qué letras tenemos y qué se puede formar, qué palabras se puede formar. No es que tiene, en algunos casos, como hemos visto anteriormente, sigilos de inteligencia planetaria que se encuentran en el libro de Arbatel, podemos ver que los sigilos tienen un significado planetario, concreto. En otros, como estos, el alfabeto celestial, el alfabeto malaquín y el alfabeto tránsito fluvi, son para ver qué letras tenemos. ¿Y dónde encontramos todo esto? Que es el alfabeto celestial, que es este, el alfabeto malaquín, que a muchos decían que esto era, no sé, idioma extraterrestre. ¿De dónde viene? No lo puedo decir mucho, sinceramente no lo sé bien cómo es que se lo sacan, pero aparecen en usos de órdenes herméticas, justamente. Órdenes totalmente esotéricas y herméticas. ¿Mm? Por eso es que Iglesia Janeiro, para mí, desde mi teoría,
pertenecía a una orden hermética esotérica muy importante. Si no, nos explica cómo es que agrega tanto conocimiento a las cartas de tarot egipcio. ¿Bien? Y el Transitus Fluvi. ¿Está? Y fíjense, el Transitus Fluvi también conecta con las letras hebreas, por lo cual también podemos asociarla a las letras hebreas. ¿Bien? El alfabeto hebreo y el alfabeto egipcio. Todos estos alfabetos son los que tenemos en las cartas del tarot egipcio. ¿Bien? Como dije, no aparece todo no aparece en la cábala de la predicción. Te lo menciona un poco, ¿sí? Te lo menciona un poco y uno mismo tiene que ir e investigar para ver qué es lo que está haciendo. Pero el cuál es el concreto de lo que son los sigilos básicamente representan la esencia de la carta, por lo cual es lo mismo que estudiarse el significado general del arcano de tarot. Literalmente es así. Y otros que son simplemente para darnos una letra y poder formar palabras. Y a veces las palabras nos pueden dar una palabra clave bien predictiva y súper clave que nos puede ayudar en la lectura. Pero este libro, que ahora hoy en día se ve así como en la segunda portada, nos va a ayudar justamente a ver las notas musicales, la numerología, la cábala, la simbología. Tiene mucha connotación esotérica. Es un libro denso que no recomiendo a los principiantes, sí a los que ya medianamente están un poco metidos en el tema, pero hay que leerlo tranquilos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos cuatro cartas de emperador. Bien, este es un mazo de tarot de Chile, sí, que está basado en el tarot egipcio de Kier, como verán. Tenemos el Jeremy Mitchell, que está basado en este, y este también, que justamente es uno que hace Illuminati hoy en día, que es de una autora, bueno, a mí mucho no me gusta, ese tal le digo el feíto, pero bueno. Acá tenemos cuatro emperadores, ¿sí? Del tarot egipcio. ¿Cuál es la esencia del arcano en general? Va a compartir la misma esencia que el tarot de Marsella como el tarot de Rider, que representa cuando está al derecho la estabilidad, el liderazgo, una persona que puede ser líder, como puede ser el arquetipo de un padre, el arquetipo de alguien con carácter poco demostrativo, más sensual, más sexual, ¿tá? Más concreto, energía masculina a más no poder. Y si está invertida, va a representar un mandatario, el patriarcado hoy en día, o una persona impulsiva, inestable, o que lo que pregunte si es un proyecto o economía es inestable si está invertido. Significa que no hay gran poder de decisión. ¿Bien? Eso en regla general, eso va a compartirlo justamente el tarot egipcio. Pero se diferencia en que tenemos, bueno, ya tenemos los alfabetos, la parte astrológica, entonces vamos un poco a esta cuestión de en qué se diferencia, cómo lo podemos interpretar. ¿Lo podemos interpretar como algo clásico? Sí, pero es importante ver qué es lo que tiene cada carta del tarot egipcio. En este caso, vamos a pasar acá. Fíjense, acá abajo tiene un gato, que es la representación de la diosa Bastet. Bien, la diosa Bastet, que es la diosa en la mitología egipcia de la protección del hogar. Energía femenina, la protección, se lo ponía para proteger el reino. Bien, era también las que cuidaban la energía del faraón, la energía del hogar. Por lo cual, ¿esto que nos está diciendo? Que donde vos seas el emperador, o sea, un emprendedor, un jefe, un líder, tenés que cuidar las energías de tu ambiente. De donde vos estás, tenés que cuidar totalmente las energías de ese lugar. Tenés que estar protegiendo ese lugar de cualquier energía extranjera o negativa que venga de afuera, ya que los egipcios se cuidaban mucho de las invasiones extranjeras. Entonces esto ya nos está interpretando que tenemos el apoyo de un Dios, estamos protegidos o tenemos guías, pero tenemos que cuidar justamente nuestro ambiente. ¿Mm? También vamos a prestarle atención a los cascos o los sombreros, como dicen las coronas. Yo le digo cascos, ¿sí? Pero en realidad son coronas, a pesar de que son como cascotes, ¿bien?
nos van a dar un significado. Nos van a dar también qué tipo de casco usa, nos va a dar un significado concreto. Por ejemplo, tenemos el casco del Alto Egipto, el Bajo Egipto y el Alto y Bajo Egipto unificado. Estos cascos eran utilizados justamente por los faraones y marcaban determinada zona o época. ¿Sí? Como también a veces había, yo ahora les voy a poner el ejemplo de tres tipos de corona, pero había un montón, que algunos eran para ceremonias, otros eran para el sacerdocio, había muchos tipos de coronas. Pero bueno, vamos a los clásicos que vamos a encontrar más en el tarot egipcio. Este es el casco cónico blanco llamado Hediet, ¿bien? Que representa justamente el Alto Egipto. Y básicamente va en una lectura de tarot. Si vemos que el emperador usa este tipo de casco, el blanco cónico alargado, va a estar conectado a lo espiritual, a la grandeza, a los dioses, por lo cual va a ser un emperador mucho más espiritual, mucho más energético. Distinto es si tenemos este casco que es el Bajo Egipto llamado de Heret, la cual básicamente nos va a representar eh, toda la conexión con lo mental, con lo concreto, con el impulso, con lo sexual, con el dinamismo. Es más mental que otra cosa. Entonces tenemos un casco que en el tarot, como modo simbólico, lo podemos interpretar como un rey más espiritual o un rey más mental. Eso nos va a dar la pauta según las cartas del tarot egipcio que tengan, ¿sí? Porque les puedo asegurar que varían. Y tenemos este que es la corona doble, que es la unificación del Alto y el Bajo Egipto unificado, bien, llamado Sejemti o Shefemti, la cual nos va a conectar con nuestra dualidad, la dualidad de nuestra parte emocional y espiritual y nuestra parte mental, ¿sí? Va a conectar la mente con las emociones. Justamente va a ser un rey que va a ser dinámico, va a ser intelectual, inteligente, concreto, organizado, analítico, pero también muy conectado con lo espiritual y las emociones. ¿Bien? Entonces, fíjense que es muy importante el tipo de corona que va a usar nuestro emperador en el tarot egipcio. Por ejemplo, en este caso tenemos el Bajo Egipto, por lo cual este es un emperador mucho más mental. ¿Bien? Y hablando de mental, fíjense que este emperador tiene justamente la correspondencia del signo de Acuario. Cuando está al derecho, en fase positiva, va a ser una energía de accionar libre, un emperador libre, original, espontáneo, inventivo, desapegado de lo viejo, de lo que ya no sirve, conectado a las ideas y revolucionario. Pero si está invertido, va a ser la parte negativa, que es el rebelde, el que está a la defensiva, el distante, el frío, el calculador, un poco manipulador, pero muy provocativo y caótico. Y recuerden que Acuario es signo de aire. Bien, tiene que ver con la mente y ya eso conecta con la corona. Bien, y tiene su regencia Urano. Urano justamente es el planeta de la influencia de lo nuevo. La tecnología hoy en día sería una influencia uraniana. La inteligencia artificial es energía uraniana. Es lo inventivo, lo revolucionario, lo auténtico, es romper estructuras y dogmas y es la mente abierta. Y nosotros vamos a relacionar, a mí lo que me gusta, como me gusta la cultura egipcia, me gusta relacionar el faraón no con cualquier faraón, ya que me da estas herramientas, digo, ok, ¿qué tipo de emperador tiene estas cualidades, tiene estas características? Y justamente encuentro a uno que es Neferjeperura Amenhotep. Resumido es Akenatón, ¿sí? El rey o faraón Akenatón, que cumple exactamente esos rasgos de Urano en Acuario. ¿Quién fue Akenatón?
Fue el 10º faraón de la dinastía 18 en Egipto. Su reinado está datado en torno al 1353 hasta el 1336 a.C., ¿sí? Pertenece al periodo denominado Imperio Nuevo y básicamente es el rey hereje. Bien, ¿por qué? Akenatón, que antes era Amenofis IV, en su quinto reinado, en su quinto año de reinado, él se va a una parte muy oculta del antiguo Egipto, se encuentra con un dios llamado Atón, que ahora lo vamos a ver, y es el rey que decide eliminar a los más de 2000 dioses del antiguo Egipto y eliminar todo tipo de panteón egipcio, ya que veía que los panteones egipcios, el sacerdocio, los sacerdotes tenían casi más poder que el faraón y estaban llenos de corruptos, de gente falsa. Entonces decidió acabar con esa corrupción, eliminó a los 2000 dioses del antiguo Egipto y puso a un solo dios, un único dios, que era el sol, Atón. Bien. Obviamente los sacerdotes lo empezaron a llamar el rey hereje. Entraron en caos, todo. Es el esposo de Nefertiti. Bien, el esposo de Nefertiti que también acompañaba muy bien a Akenatón. Entonces fíjense, esta idea revolucionaria de romper las estructuras del panteón viejo y encima poder dar algo nuevo es justamente esta combinación. El emperador del tarot egipcio, Urano en Acuario. Viene con algo nuevo, inventivo, revolucionario y se anima a poder accionarlo. ¿Bien? Entonces encajaba perfecto con este emperador. Por eso es que yo lo relaciono con Akenatón. Después tenemos este tarot, que bueno, este es mi tarot. Yo soy creador del tarot del Antiguo Egipto y es acá puse directamente la referencia de Akenatón, con el dios Atón que vemos acá arriba. Acá en este tarot egipcio, que es otra variación del tarot, básicamente lo que hago es colocar acá la numerología egipcia y acá el jeroglífico para formar palabras. La forma de nombre del arcano en jeroglífico. Bien, esto es el mazo con la intención de poder hacerlo lo más egipcio posible, porque si se dan cuenta, el tarot egipcio de Kier, el clásico que todo el mundo llama tarot egipcio, es lo menos egipcio que hay, porque justamente tenemos astrología que no es tan egipcia. Si bien aparece después con el zodíaco de Dendera, pero es una influencia griega, no es egipcia. Originalmente no es egipcia. Están las letras hebreas, que no es egipcia. Están los sigilos, que ya vimos que no son egipcias. Entonces, básicamente tenemos un tarot egipcio lleno de simbología esotérica que no es egipcia. ¿Bien? Por eso es que en su momento decidí crear este mazo de tarot que se llama el tarot del Antiguo Egipto. Bien, creado a través de la arteterapia, la cual trato de que cada iconografía represente algo de la historia del Antiguo Egipto, por lo cual es meramente educativo. Tiene los jeroglíficos para formar palabras y seguir jugando. Tiene la numerología no romana, sino que tiene la numerología egipcia. ¿Bien? Entonces, también esta es otra alternativa de mazo que pueden utilizar. Y acá, fíjense, tenemos a Kenatón poniendo las manos con los rayos de sol de Atón. Atón es el dios que da vida, del orden cósmico. Este es el mazo del tarot del Antiguo Egipto, que es el mazo que yo he creado. Lo pueden obtener, me mandan mensaje por privado y se los puedo llevar a cualquier parte del mundo, como también por PDF también se vende, ¿sí? Pero bueno, este es el mazo que cada iconografía tiene una historia, es meramente educativo, ¿bien? Esa fue la intención. Y este es el dios Atón, que es el dios cósmico, el dios del orden cósmico, el que da vida, el que da revitalidad, el que es justo. Es como básicamente haber unido los 2000 dioses en un solo dios, Atón. Después, bueno, dura un periodo de tiempo y después vuelven los dioses del antiguo panteón egipcio. Bien. Entonces, cada vez que veamos que también hay cartas de tarot egipcio, del clásico, donde vemos un tipo de sol con las manitos, ese significa que es el dios Atón. Entonces,
esa simbología también la vamos a interpretar, porque vamos a ver que en esa carta tenemos el dios Atón que nos va a dar orden, hay una influencia de lo justo y del orden cósmico y de algo que da vida. Si me preguntan por una relación, es que esa relación tiene vida si aparece el símbolo de dios Atón. ¿Bien? Ahora, a la hora de una consulta de tarot, podemos interpretar, dependiendo el tipo de emperador que tengas, o sea, el tipo de mazo que tengas, de distintos tarot egipcios, algunos emperadores van a ser ese emperador que les gusta las metas, los desafíos, las conquistas, que todo lo hace de forma impulsiva, que es inquieto, pero está bien organizado y tiene una energía mental muy racional. Y le encanta ser pionero, por lo cual va a ser un emperador muy ambicioso y quiere más, cada vez quiere más reinado, ¿bien? O sea, más empresa o más economía. También es asociado a un arquetipo de padre, todos los faraones eran padres, puede ser el padre protector, como a veces, dependiendo del mazo, un padre un poco frío, pero protector igual. Puede ser el jefe copado, nuestro jefe, alguien sociable, alguien organizado. Puede ser, en la vida moderna, el hombre seductor, seguro de sí mismo, más sensual y sexual, carismático y coqueto. Puede ser de carácter dominante, bien, superando obstáculos, mandando con su legado, un buen líder. Obviamente, si la carta está invertida, va a ser un mal líder, un mandatario, bien, y alguien con experiencia, alguien que tiene una impotencia, alguien que tiene eh, percha, actitud, energía, aura, como le decimos, ¿bien? Alguien muy seguro de sí mismo. Por lo cual, alguien tan seguro y con un carácter único que permite gobernar, liderar, armar, que es ambicioso y quiere más y va a mantener la estabilidad de eso que hace, ¿bien? También se lo asocia al hombre o a la energía sensual y activamente muy sexual. Bien, seguro de sí mismos. Generalmente hay mucho de la energía de impulso, algo nuevo. Si lo tomamos con el Rider, que está regido por Aries, es energía de fuego, es más sexual. El impulso sexual a veces lo tiene que controlar. Si vamos por este del tarot egipcio de Kier, justamente el Urano en Acuario es esto de explorar lo nuevo, o ser nudista, o ser más natural, de tener la mente totalmente abierta. ¿Mm? Y nosotros, los tarotistas, vieron que a nosotros los tarotistas se nos asocia mucho al papa o al sumo sacerdote. Bueno, justamente también tenemos que ser el emperador. Podemos ser el sumo sacerdote, que es el guía, el que orienta, pero a la hora de ser jefes de nuestro propio consultorio, de nuestro propio centro holístico, tenemos que convertirnos en emperador, porque nosotros, los tarotistas profesionales, tenemos que ser nuestro emperador, tener ambición de poder ganar más y de generar más clientes, más consultantes o más alumnos, de poder brillar, de ser únicos, de tener metas, de tener objetivos, ¿sí? Además de ser el sacerdote también. Pero nosotros tenemos que tener esa energía de emperador. Por eso siempre a mis alumnos les digo, sean su propio rey, sean su propio emperador, como también su propia emperatriz, ¿bien? Sean ambiciosos, apunten a más. Siempre los faraones apuntaban a mucho más reinado. Entonces también tenemos que entender cómo era la iconografía que tengamos. Y ya tenemos un faraón asociado, ¿cómo era ese faraón? ¿Cómo era? ¿Qué quería? ¿Era ambicioso? ¿Quería más? ¿Era estratégico? Bueno, eso también nos va a ayudar mucho a interpretar los emperadores o cualquier iconografía de los tarots egipcios. ¿Bien? Así que bueno, esto es un poco cómo podemos interpretar al emperador de distintos mazos. Va a depender de la simbología que tenga los tarot egipcios o cualquier tipo de mazo de tarot, pero también tiene que ver el cómo se ve en la imagen, con quién lo podemos relacionar. Yo lo que les recomiendo es poder relacionarlo con algún rey, emperador antiguo, ¿sí? O con algún personaje en particular. La astrología, la simbología, el alfabeto, nos va a ayudar mucho a poder darle una interpretación a la hora de una lectura de tarot. ¿Bien?
Yo estudié y me formé con Kate Alquimista, que es una arqueóloga. También recomiendo los cursos y el canal de YouTube de Laura Egiptología, que justamente es una egiptóloga, donde enseña cosas reales del Antiguo Egipto y donde aprendí a leer jeroglíficos es con Escriba Academia de Egiptología de Bruno Méndez, ¿sí? Eh, También recomiendo estos libros, el libro egipcio de los muertos, que también lo pueden utilizar como libromancia, dioses egipcios, guía oficial de Rick Riordan, este libro azul que justamente es de cultura egipcia. Todo esto para que ustedes puedan seguir sumando. Recuerden que el tarot egipcio es un tarot de temática que nos puede ayudar muchísimo más capaz que un tarot clásico nos puede sumar mucho más, porque hay mucha más simbología, hay mucha más historia y lo podemos relacionar con personajes del Antiguo Egipto. ¿Mm? Bueno, mis redes sociales son estas. Síganme para más información, para mis talleres, para el curso de tarot egipcio, Lenormand egipcio, seminarios o congresos de tarot egipcio, mi canal de YouTube o mi número de WhatsApp. Desde ya quiero agradecer a Eduardo por darme esta oportunidad. Gracias a todos ustedes por escucharme. Sé que es mucho contenido. Lo tuve que decir un poco rápido, pero es mucho, pero era para que vean cómo podemos aprovechar los distintos tarot egipcios para poder seguir sumando la lectura de tarot. Así que de ya, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias también a mi compañero y mucha, pero mucha suerte a todos, ¿sí? Así que bueno, a disfrutar de esta y a celebrar de este cuarto Congreso Internacional de Tarot de Venezuela. Hasta luego. Chao, chao.